Os hago yo la pregunta. ¿Dónde fue Jesús cuando él fallece? La gente dice a la tumba. Eso no es lo que Jesús dice. No es lo que Romanos dice de Jesús tampoco. No es lo que primero de Pedro dice de Jesús tampoco. Jesús dice que no señal será dada, salvo la señal de Jonás, que por 3 días y por 3 noches estuvo en el centro de una bañera, dentro de una bañera ballena, o de un pez, podríamos decir así, de un pez. De la misma manera, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. No dice la tumba, dice en el corazón de la tierra. Romanos 10 nos dice, ¿quién subirá al cielo para bajar a Cristo del cielo? ¿O quién bajará al abismo, Romanos 10, para subir a Cristo de entre los muertos? Entonces, si quieres subir a Cristo de entre los muertos, no vas a la tumba, vas al abismo. Eso nos lo dice Romanos 10. Ahora, si no hay señal, salvo la señal de Jonás, vamos al libro de Jonás y vamos a ver qué señal nos hace Jonás, porque es la única señal que dice que nos va a dar. Vamos a ver aquí, en el libro de Jonás, si vais a este libro, a ver, déjame encontrarlo primero. Jonás. Si leemos en Jonás el último versículo del capítulo 1, los últimos versículos, dice el versículo 15, un poquito antes, versículo 14 del primer capítulo, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa es la señal que nos ha dado Jesús. Por cierto, no pongas sobre nosotros la sangre de este inocente. Estos paganos reconocen que están haciendo como una especie de sacrificio a un Dios y vemos ecos de lo que ocurre con Jesús cuando Caifás dice mejor que uno muera a que todos nosotros perezcamos. ¿Veis? ¿Empezáis a ver ecos en la historia de Jonás? Y esta es la oración de Jonás mientras está en las profundidades. Fijaros, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Fijaros dónde está, dónde él clama poéticamente donde estaba. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Lo dice poéticamente, porque sabemos que literalmente no estaba, pero poéticamente, ¿cómo llama su experiencia? Y tenemos que encontrar ecos en la historia de Jesús, esos 3 días y 3 noches. ¿Desde dónde clama? Desde el Seol. No, pero ¿cómo puede alguien clamar desde el Seol? Bueno, aquí dice que desde el Seol clama. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, estoy en el Seol clamando a ti, estoy desechado, pero incluso en ese momento pensé, veré su templo. O sea, incluso en ese momento hubo como un rayo de esperanza, podríamos decir, en el que veré su templo. ¿Dónde? En el Seol. Las aguas me rodearon
hasta el alma, rodeóme el abismo. Romanos 10 dice, ¿quién bajará al abismo para traer a Jesús de entre los muertos? O sea, él está en el abismo, está en las profundidades, está en el Seol, está clamando y tiene en ese clamar, en ese sentirse rechazado, en esa de haber rechazado a Dios, de haber ido por sus caminos, de haber ido a los caminos opuestos de donde Dios quería que él caminara, de no haber llevado las buenas noticias a Nínive, de querer la muerte de Nínive, etc. Y por eso ir en el lado equivocado, de todo, en toda esa experiencia, él todavía tiene un rayo de esperanza de acabaré viendo su templo, y estaba también en el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, a las profundidades de los mares, es lo que en la mentalidad judía se habla de la base de las montañas o los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Dice, pero 3 días y 3 noches. Sí, 3 días y 3 noches, salvo cuando estás ahí en mitad de la situación. Cuando tú estás en mitad de la situación y no sabes que vas a salir mañana, estás ahí para siempre. De aquí no salgo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Por cierto, ¿quién tiene las llaves de todos los cerrojos? Jesús es el que tiene las llaves del Seol, es el que tiene las llaves del sepulcro, es el que tiene las llaves del abismo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Como nos dice Hebreos 13, el verdadero sacrificio es la alabanza o dar gracias al Señor. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Él mandó a Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, ¿lo trajo de dónde? Según la poesía de Jonás, ¿de dónde vino Jonás? De los muertos. Jonás vino de los muertos, según la poesía. Dice, bueno, pero no es que no murió. Ya, es una poesía. Pero es un eco de los 3 días y 3 noches que el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra fue llevado. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra cajita de doctrinas, tenemos que empezar a hacer malabares y vueltas campanas y vueltas piruetas para ignorar otras cositas. Vamos a primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y fijaros las malabares que tenemos que hacer. El 1 de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Y cuántos somos injustos? Todos. Para llevarnos a Dios. O sea, Él padece por todos para llevarnos a todos a Dios. Siendo, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que, estos espíritus encarcelados, en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, dentro de nuestra cajita decimos lo siguiente, que Jesús, a través de Noé, predicó a esta gente en la época de Noé. Pero yo os hago una pregunta. Cuando Noé predica a Cristo?
o predica que viene lluvia y que viene una gran catástrofe. Y como no hagáis un arca, este cuerpo va a perecer. Sabemos que es una salvación del cuerpo, porque cuando Noé se salva con su familia, parte de su carácter no ha sido renovado. En cuanto tiene tiempo, pues planta un viñedo y se emborracha, empieza a bailar desnudo. Sus hijos, dos acusan al hermano. El hermano se ríe del padre. O sea, sabemos que esa salvación de carácter no ocurre con el arca. El arca no salva a nadie en su carácter. El arca salva a la gente de ser ahogada. Y por cierto, el arca de Noé salva a la familia de Noé. Porque si tú ves dimensiones del arca comparadas con cualquier transatlántico de crucero a día de hoy, es 3 veces más pequeño. Si a los 3.000 personas o 4.000 personas o 5.000 personas o 10.000 personas se les ocurre decir, oye, pues tienes razón, Noé, voy a entrar en tu arca, adivina qué, no hay sitio para que esas personas entren en el arca. Si hubiesen dicho que sí, no hay sitio para ellas. Y si hay sitio para ellas, no hay sitio para los animales. Es como que le escuché a un predicador diciendo, menos mal que no dijeron que sí queremos entrar, porque si deciden entrar, no hay sitio para ellos. El arca no era suficientemente grande para aguantar en el mar, sin puerto, por más de un año, con animales y con personas, si fueran 1.000, si fueran 3.000, si fueran 4.000 o 7.000. Los cruceros de hoy en día, que son 3 veces más grandes que el arca de Noé, cada 7 días tienen que parar en puerto para repostar. La predicación no es ven a mi arca, la predicación es construye otra tuya, tú también, haz lo mismo que estoy haciendo yo estoy salvando a mi familia, tú construye tu arca. Esa es la predicación. La predicación no es Dios es misericordioso, Dios ha mandado a su hijo para perdonar tus pecados, ama al prójimo, etc. No, esa no es la predicación de Noé. La predicación de Noé es construye un arca porque viene lluvia. Esa es la predicación. Entonces, hay gente que trata de convencernos de que este texto está diciendo que Jesús predicó a aquella gente a través de Noé. No, Noé no predicó a Cristo, no conocía a Cristo, como Daniel no predicó a Cristo tampoco. Porque eso es historias del antiguo pacto muy centralizado en su percepción de aquella época. El texto no nos está diciendo esto. El texto nos está diciendo que esos espíritus están encarcelados desde incluso el tiempo de Noé. Desde entonces estaban encarcelados. Y nos está diciendo de gente prácticamente que son del principio de la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos a gente que incluso en la época de Noé habían conocido a Adán. En la época de Noé habían conocido a Adán. Si tú sigues literalmente, si tú usas la literalidad de las cifras, ¿okay? Que luego podemos en otra ocasión hablar de la literalidad de las cifras, pero si tú usas la literalidad de las cifras, Noé conoció a Adán. Entonces nos está diciendo que son espíritus encarcelados precisamente desde el principio. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su... nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, etc. Eso les hace perecer en la carne y hace que sean esclavos, estaban en esclavitud. Entonces ahora Jesús muere y ¿a quién les predica? No del diluvio, sino de él y de la salvación, porque él viene a liberar a todos aquellos que están cautivos. ¿A quién les predica? A esos espíritus que fueron encarcelados por su desobediencia, de la misma manera que el hombre rico en la historia de Lázaro, por su avaricia, por su vivir para el yo, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús les predica de él, de la salvación, a esos espíritus. ¿Cuándo? Te está hablando de que fue crucificado, vivificado en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Encarcelados desde cuándo? Desde la época de Noé, por su desobediencia. Eso es lo que está diciendo el texto.
El texto no está diciendo que Jesús usó a Noé para predicar de la salvación. Noé predicó, construye un arca porque viene un chaparrón. Eso es la predicación de Noé. ¿Ok? Ahora, vamos a dedicarle 8 minutos más, cortamos la grabación y luego os doy media horita para preguntas. ¿Ok? Vamos a hacer tres partes hoy por el tema. Ok, vamos a explicarlo de esta manera. En estos 8 minutos, Jesús entra en el corazón de la tierra y aquellos que de una u otra manera no se les había presentado el Evangelio, que estaban en el tormento de la falta de perdón, en el tormento de sus propios pecados, en el tormento de las cosas que ellos sabían que habían hecho en sus debilidades. Toda autoridad que se tiene sobre el hombre. ¿A qué me refiero toda autoridad? Tú sabes que el miedo que tienes es una autoridad que ese miedo tiene sobre ti. De hecho, el perfecto amor aparta la autoridad que el miedo tiene sobre ti. Tú sabes que el terror a la muerte o el miedo a la muerte es una autoridad que tiene ese miedo a la muerte sobre ti. De hecho, en Hebreos 2 nos dice que una de las razones principales por las cuales Jesús vino es para quitarte el miedo a la muerte. Para quitarte el miedo a la muerte. Porque a través del miedo a la muerte, nos dice Hebreos 2, a través del miedo a la muerte, el enemigo te tiene a ti esclavo. Porque cuanto más miedo a la muerte tienes, menos vives. Porque las decisiones siempre van a estar condicionadas a tu miedo a la muerte. Y es una de las razones por las cuales Jesús vino. ¿Sabéis que el orgullo es una autoridad que te tiene a ti esclavo? La falta de perdón es una autoridad que te tiene a ti esclavo. Tus inseguridades te dominan, por lo tanto es una autoridad que te tiene a ti esclavo. Tu ignorancia es una autoridad que te tiene a ti esclavo. A ti y a mí. Orgullo, la vanagloria, la avaricia, el egoísmo, todas son principalidades y autoridades que te tienen a ti y al todo ser humano esclavos. Jesús ha venido a derribar toda autoridad para dejar a aquellos que están encarcelados en prisiones de tales autoridades libres. Y hay gente que se va con esas autoridades sobre ellos a la tumba, con los miedos, con las inseguridades, con una autoestima muy baja, con esto y lo otro. Eso no lo ha quitado nadie aquí. ¿No ha habido predicador que te haya predicado y haya roto todas esas cadenas? De tu orgullo, de tu rabia, de tu falta de perdón, de tu, como digo, de tu avaricia, de tu envidia, de miles de cosas que nos tienen a nosotros encarcelados. Quitando todas esas autoridades sobre aquellos que están encarcelados, ¿cuál es la última de todas las autoridades que Jesús ha venido a quitar? Según 1 Corintios 15, cuando tengáis la oportunidad en vuestro propio tiempo para escucharlo, según 1 Corintios 15, quitando todas y sometiendo todas esas autoridades, y la última, el enemigo mayor y principal de todos. El último de los enemigos, que es la muerte. La muerte es el último de los enemigos. O sea, pero para llegar a la muerte como el último de los enemigos, para salir de la cárcel de la muerte, Jesús va a sacarte primero de aquellos guardias que la muerte usa para mantenerte esclavo. Tus inseguridades, tus envidias, tus egoísmos, tu egocentrismo, tus miedos, tu falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Llámale como quieras llamarles. Esos guardias, esas autoridades que la muerte ha puesto sobre el ser humano para mantener al ser humano en esclavitud, que el ser humano también se lleva a la tumba. Que el ser humano también se lleva a la tumba.
No hay más que ver de la manera en la cual dos diferentes personas mueren. Como una persona puede ir y lanzarse a los brazos de Jesús. Y he estado presente en ello, en el fallecimiento de mi esposa. Y muchos de ustedes conocen de la manera en la cual mi esposa fue a los brazos de Jesús. Y también he estado presente en la muerte de otras personas que parecía que estaba llena de demonios. Y en nuestra ignorancia decimos, está llena de demonios, porque grita y pelea y no, y parece que cierren las ventanas, bajen las persianas y que no nos oigan porque van a pensar que la estamos matando nosotros. Y es el miedo a la muerte. Es el miedo porque le vienen todas las imágenes, cómo trató mal a la hermana, cómo trató mal al esposo, cómo trató a la hermana esto, cómo esto. Todas las imágenes le vienen por la cabeza y entra en el tormento incluso antes de morir y se lo lleva a la muerte. Se lleva todas esas esclavitudes a la muerte. Esa persona aún necesita estar liberada, porque esa persona dice, bueno, es que es así, se lo merece. No, esa persona ha sufrido pobreza, esa persona la ha traicionado mil veces, esa persona tiene condicionantes emocionales, tiene condicionantes físicos, tiene condicionantes familiares, tiene condicionantes socioeconómicos, tiene condicionantes históricos, tiene un montón de condicionantes que de una u otra manera la vida la ha ido moldeando para hacerle a una persona que rechina los dientes incluso aquí en la tierra, y cuando ahora ya se le acaba el tiempo, se va con esos esclavos en ese estado de esclavitud al Seol, se va a la muerte. Aquí no hay nadie que represente a Cristo como Cristo debería ser representado. No hay nadie. No hay pastor, no hay persona que represente a Cristo de la misma manera que Cristo mismo, con su imagen, con su cariño, con su amor. Cuando Cristo quite todas aquellas autoridades que someten al ser humano, y muchas de ellas en el Seol, de esas personas, la última de los enemigos contra la humanidad es la muerte. Si la muerte tiene en su saco 40 millones de personas, Jesús dice, ya está, ya se acabó, ya acabé mi misión. Va a haber gente que va a decir, oye, que hay 40, que la muerte, en la cárcel de la muerte hay 40. ¿Cómo has ganado a la muerte? ¿Cómo has vencido a la muerte? ¿Cómo Jesús ha eliminado el último de los enemigos, que es la muerte contra el ser humano? Si la muerte en sí dice, yo tengo aquí 40 millones, chico, que es un país entero. O yo tengo 60 millones, o yo tengo 3.000 millones. Y Jesús celebrando que ya la muerte ha sido vencida. Y la muerte va a decir, ¿cómo que ha sido vencida? Si tengo 3.000 aquí en mi cárcel. Entonces, la cárcel de la muerte es como una mina de carbón, de estas que tú te montes en un ascensor y vas bajando y tienes la planta 1, planta 2, planta 3, como esas minas de allá de Chile, cobre de Chile, donde los 33 mineros fueron encerrados años atrás, los 33 chilenos. ¿Os acordáis de la historia? Para sacar a aquellos que están encarcelados en la cárcel de la muerte, Jesús no solo puede bajar a la planta número 1 y liberar a los que están en la planta número 1 y decir, bueno, ya liberé la planta número 1. Rueda de prensa, aquí están los de la planta número 1, ya los liberé. Porque la siguiente pregunta de los periodistas va a ser, oye, ¿y los de la planta número 44? ¿Y los 33 que están ahí abajo? ¿Por qué la historia de los 33 mineros chilenos es una historia impresionante? Porque los 33 fueron saltados. Por eso se puede hacer una película de ello. Pero si la historia acaba, los 33 fallecieron, ¿cómo van a salir ahí las autoridades diciendo victoria, victoria, victoria? ¿Cómo que victoria? Si tienes a 33 ahí abajo. Se canta victoria porque los 33 han salido y la mina está
vacía. Porque la tumba tiene que estar vacía. Así es como la muerte es vencida. ¿Cuántos quedan en la tumba si la muerte es vencida? 0. Es el último de los enemigos, y para que Jesús ponga al último de los enemigos, primero tiene que eliminar las autoridades que mantienen, o los guardias, autoridades que tienen a esas personas en su esclavitud, en sus miedos, en sus inseguridades, en sus faltas de perdón, etc. Entonces ellos entran en el reino de los cielos y las tumbas quedan vacías. La muerte ya no tiene autoridad sobre ellos. Entonces, ¿quién los mantiene ahí? No es Dios, son ellos, son sus percepciones, sus construcciones sociales según crecieron, según el esposo les puso los cuernos y les hizo más rencorosos, según las traiciones de la vida y les ha hecho más desconfiados, etcétera, 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 según los desencantos. Te van formando un carácter que en realidad es un carácter de esclavitud, porque no refleja el amor a Dios y el amor al prójimo. Ok. Tiempo de preguntas y respuestas. Hay muchísimas cosas, pues posiblemente haya abierto una caja de Pandora demasiado grande para los 25 minutos que tengo. Y tengo definitivamente 25 minutos porque tengo una cita con un paciente en 25 minutos más, así que no puedo negociar hoy más. Tenemos a Ellen. Hola, buenas tardes. Oscar, estaba, según a medida que iba el tema, Noé, el mensaje de Noé fue un mensaje que encerró en condenación a esas personas que murieron. Y si bien, como dice, o sea, él preparó el arca para él y su familia. Y cada quien que vea cómo se salva. Y ese no es el mensaje de Cristo. Cuando Jesús dice, porque en Hebreos lo dice, que fue un mensaje de condenación. Según Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7. Además, Jesús dice que no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Entonces, Noé encerró a esa gente. Pero viene Jesús y va y les da el mensaje de él, de liberación. Me encantó mucho como el mensaje, la verdad, muchas felicidades, y con todo esto podemos dormir tranquilos, que no tenemos miedo a la muerte. Si nos toca un día morir, sabemos en quién hemos creído. Que esa cárcel, el Señor tiene las llaves de esa cárcel y la va a dejar vacía. Así es. Juan Ramón. Hola, Dios bendiga. Lo primero es que Jonás, entiendo que murió, porque no un pez te traga y te lleva a la profundidad del mar, tú no estás vivo, tú estás muerto. Bien, y más por 3 días, y resucitó. Con la cosa especial de que Jonás y Jesús, ninguno de los dos resucitaron por intervención de un profeta. Eso es algo curioso, porque todos los que resucitaron por intervención de un profeta. Pero ni Jonás ni Jesús resucitaron así. Y con la diferencia entre los dos, que es Jesús que resucita a Jonás. Pero a Jesús no lo resucita nadie, se resucita él mismo. Porque él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Eso sobre la señal de Jonás. Sobre lo de Noé, yo tal vez esté equivocado, porque veo que mucha gente lo repite, entonces tal vez sea yo que esté equivocado, pero yo no veo que Noé haya predicado. Yo no veo a Noé en ningún sitio predicándole a la gente para que se salve del diluvio. Y sobre el amor y el temor, dice que la palabra dice que el amor echa fuera el temor. Es una frase que está muy clara, pero lo que no dice es que el temor echa fuera el amor. También, claro. Entonces, yo hace tiempo que estoy analizando esta parte y yo veo lo siguiente, que por ejemplo la gente va a la guerra por temor. Yo tengo temor, por ejemplo, a que me quiten mi trabajo, entonces odio al inmigrante. Yo tengo temor a que alguien, por ejemplo, asesinó a alguien, tengo temor a que a alguien que yo conozco le pase lo mismo, entonces quiero que esa persona sea ejecutada para que no mate a alguien más. ¿Entiendes? O sea, tengo una serie de temores, por ejemplo, de pasar hambre,
o de tener una necesidad que hacen entonces que a mí se apague el amor. Claro. Sí, entonces eso es lo que quería decir. No, muchas gracias. Y efectivamente, hay una mención de que no era predicador de justicia, pero claro, no se le ve predicando y nuevamente reitero, no hay sitio en el arca. El sitio en el arca es para Noé y su familia y una muestra de los animales. Y cuando hablamos de la muestra de los animales, también voy a ser honesto con vosotros. Cuando veis la réplica que se ha hecho en Estados Unidos del arca de Noé, es increíble, es un hermoso museo, pero es muy pequeño comparado con cualquier transatlántico en el cual tú vas a hacer un crucero. Y la variedad de animales que tienen ahí, que ya el espacio es muy limitado, porque tiene bastantes variedades de animales, no es ni siquiera un 10% de toda la variedad de animales que existe. ¿Okay? Y que han sido extinguidos por los tiempos, etc. O sea, Noé no construyó el arca para que todos entraran. Porque no entran. Porque si todos deciden entrar, no hay sitio para ellos. ¿Okay? Habíamos dicho Diego y canal Reino de las Parábolas. Saludos y bendiciones a todos. Espero que estén bien. No voy a hablar acerca de todo lo que esto va abierto en mi cabeza, las confusiones, las ideas nuevas, sino a más ideas que según fui escuchando, llegué. Y es que desde pequeño un tío mío decía que nadie, absolutamente nadie, y él lo decía con tanta seguridad, absolutamente nadie descendía a la tumba sin tener un testimonio directo de Jesús para salvación. Y yo 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, completo, la vida entera, escuchando, aún lo escucho, pero siempre hay como pequeños arcos argumentales, qué sé yo, lagunas, piezas que le hacen falta en rompecabezas. Y yo siempre pensaba, ¿y esas personas que se suicidan? No todo el que se suicida es malo. O sea, hay personas que se suicidan y es porque de verdad están enfrentando una situación terrible que les corta la esperanza totalmente. ¿Dónde van? Él decía, no, murieron, ya no tienen salvación. Y lo otro que pensaba es, a medida que lo escuchaba, esos nativos americanos, por ejemplo, esos taínos, indígenas, como llaman así, que se suicidaban, entre tanto, que había matanzas, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, es ahí donde empiezo a comprender y entender que el amor de Cristo es mucho más insondable que las doctrinas que han creado los religiosos de hoy, que limitan mucho a un grupito y que lo vuelven, qué sé yo, los condenan incluso. Y pienso que no somos nadie para hacer eso. Ese es mi punto. Muchas gracias, Diego. Fíjate que, añadiendo a lo que comentas, en el Salmo 22 dice que comerán, de ti será, versículo 25, de ti será mi alabanza de la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabará a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Toda la gente dice, bueno, es que solo los que le buscan. Pero acordaros que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de todo ser humano. Porque luego continúa, y aquellos que dicen, no, pero solo aquellos que le buscan, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Porque todos se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán todos, o sea, habló antes de los humildes y los pobres y ahora todos los poderosos también. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Todos los que descienden al polvo. Aún, y esto contestando a Diego, aún el que no pudo conservar la vida a su propia alma. Incluso aquellos que por las circunstancias no pudieron conservar su alma. ¿Okay? No pudieron conservar su vida. ¿Okay? Canal Reino de los Cielos, Verónica, y luego parece que tenemos a RDC. No sé qué significará RDC. Entonces, Canal Reino de los Cielos, nos dices el nombre para la audiencia.
luego Verónica y luego tenemos a RDC, que también nos dirá el nombre. Saludos, Oscar. Le saluda Juan Miguel desde El Salvador. Juan Miguel desde El Salvador. Solo quería hacer un comentario y es algo triste. Realmente yo asistí a una vela, ¿verdad? De un niño que había muerto. Tenía 11 años. Pero lo que me dio tristeza fue escuchar a un hermano evangélico acercarse a la mamá del niño. Y así entre dientes le dijo, ya que su hijo solamente fue bautizado en el bautismo de la Iglesia Católica, su hijo ya no tiene salvación. Su hijo está en el infierno. Cuando escuché yo esto, me condolí tanto que yo salí de ahí. Y dije yo, wow, ¿qué autoridad tiene este hombre para decidir quién va al infierno y quién no? Entonces, teniendo en cuenta del tema que se está tratando ahorita, que es lo del estado de los muertos prácticamente, y también lo de la parábola del rico y Lázaro, que tiene que ver también con dinero. En Romanos 14, versículos 8 y 9, allí se dice que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque para eso Cristo murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los que han muerto y de los que viven. Y esto está en el contexto también de no juzgar a los demás hermanos, y también está en el contexto en donde dice que ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor es el Rey de todos. Claro. Yo veo ahí una gran esperanza tanto para esa madre, que en ese momento prácticamente, si yo hubiese sido ella, yo creo que hago lo mismo que Judas. Del primer árbol que encuentre, pues yo me voy y me suicido, porque en vez de darme una palabra de esperanza, esa persona se acercó para darme una palabra de tormento, se podría decir. Solamente. Qué curioso, porque no sé si me comentas que era en un contexto de la Iglesia Católica, evidentemente un católico que le va y le dice a esta señora que tu hijo, pues como no ha estado con los procesos de que se vaya al infierno. Sin embargo, hay una imagen en el internet muy curiosa de un niño allá en Roma que va al líder de la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, y este niño en la audiencia ha perdido a su papá. Su papá, el niño solo quiere saber si eventualmente si va a ver a su papá en el cielo. Y le va al Papa Francisco y le dice, mi papá ha muerto y quiero saber si mi papá va a estar en el cielo. Y el líder de la Iglesia Católica le dice sí. Le dice sí, tu papá va a estar en el cielo. Pero luego tenemos los miembros de la Iglesia Católica mandando al infierno a todos. Qué curioso. Ok, tenemos a Verónica y veo que RDC es Sara. Ok. Hola. Verónica primero. Oscar, hoy comentaste esto de que hay gente que, bueno, que se va con sus odios, con todas esas cosas feas, digamos, ahí se muere y se va con eso, ¿no? Y más reniega, digamos, del final de la vida. Todo esto pregunto, ¿no? Pero no es que Dios les saca a todos eso al morir, digamos, no es que porque esto lo uno con lo del libre albedrío, digo entre comillas, ¿no? Así como nos hace arrepentirnos, porque muchas veces no nos podemos arrepentir de un montón de cosas, pero Dios tiene esa capacidad, no sé cómo, porque ignoro, pero no es que eso también, que eso no, lo hace Dios, digamos, podría, sí, decime. Yo, de la manera que vamos a personificarlo. ¿A qué me refiero a personificarlo? O sea, Pablo personifica la muerte cuando dice en 1 Corintios 15, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Le está dando atributos como personalizados, ¿no? Para que nosotros lo visualicemos, ¿ok? Yo no creo la muerte como alguien con una guadaña ni nada, pero es una personificación de una idea, para poner en imágenes una idea, un concepto, ¿no? Entonces, no es lo mismo ir a dormir, ir a la tumba, ir
a la muerte, ir al abismo, ir al Seol, como lo queramos llamar, revisando tu vida y decir, mira, he hecho cosas muy equivocadas, he hecho tal, etcétera, pero he pedido perdón, me he reconciliado con aquellos que me hicieron daño, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que tengo mis miedos, que tengo mis inseguridades, etcétera, sí. Que llegar a ese momento con yo a mi hermano no le voy a perdonar lo que me hizo. Yo a mi tal, no es lo mismo. Es como que ese tipo de autoridad sobre ti es un guardia más fuerte. Así como si tienes una presión que tienes un guardia de 1,60 y luego tienes un guardia que parece un gringo de 1,90. Bueno, pues hay guardias que te mantienen esa prisión que son más altos que otros, unos que son más diplomáticos que otros. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa hora y estamos reconciliados con el mundo, estamos reconciliados con Dios y sabemos que, Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo al otro lado, pero yo confío en ti, y me vas a mostrar cosas que necesito ser cambiado, etcétera, etcétera, pero yo confío en ti y entiendo que vas a trabajar con todos, etcétera. Cuando tú vas con esa actitud, no es lo mismo. Esa cárcel no es lo mismo una cárcel donde tienes que estar durmiendo en el suelo por esos autoridades que tienes sobre ti, que una cárcel en la cual tienes internet, tienes una camita, tienes televisión, etcétera. Entonces, no es lo mismo verjas con electricidad, etcétera, que de estas cárceles campo donde tú puedes tener libertad. Entonces, yo quiero llegar a ese punto en el cual, reconociendo que yo tengo mis inseguridades, que tengo mis cosas que el Señor va a tener que limpiar en ese punto, ¿ok? O posterior a ese punto, podríamos decir, o en ese proceso, yo tengo mis inseguridades que el Señor hará en ello, pero yo quiero ir con esa paz en el corazón de que, ok, yo vengo ahora a que me quite el resto, lo que me queda, en lugar de aferrarme a lo que tengo. Entonces, si ya estás yendo con aferrarme, pues evidentemente va a ser un proceso mucho más arduo, mucho más difícil, pero es el proceso tuyo de deja, suelta. Sí. Suéltalo, más paz. ¿no? Y eso va más allá de cómo uno muere, digamos, porque un hermano por ahí tocó el tema del suicidio, por ejemplo. Más allá de cómo uno muere, claro, digamos, o sea, la muerte es la muerte. O sea, una ¿no? persona puede estar muriendo en su cama a las 4 de la mañana, o que le caiga un poste en la cabeza, o ir a una operación y que haya una reacción alérgica con la anestesia y no sale de la operación. La operación no era complicada, pero hubo una reacción alérgica a la anestesia, que existe la posibilidad, sobre todo si nunca te han operado y te preguntan, ¿eres alérgico a la anestesia? Pues no lo sé, porque nunca me han operado. ¿Y cuándo lo vamos a descubrir? Pues cuando me pongan la anestesia. O sea, que hay operaciones y hay gente que le cae una bomba encima. O sea, que no tiene nada que ver con el formato. Gracias, ahí entendí lo que quisiste decir. Gracias, Oscar, muchas gracias. Sara y Freddy, muy rapidito, a ver si me dejáis 3 minutitos, porque me gustaría acabar con una historia en 3 minutitos y tenemos 8 al final. Sara. Pero no es que toda la escritura habla de Jesús, eso también lo has mencionado mucho. Entonces, no habla de la salvación, aunque sea personal, no es una tipificación de Jesús. Pregunta 1. La pregunta 2 es, los griegos, con su representante Dante Alighieri, cuando escribió de la Divina Comedia y habló del infierno, el purgatorio y el paraíso, y ahora en Hollywood, que están habiendo muchas películas, El Hoyo, también es una parte que dice que los que están arriba son los que están más perdonados, los que están al fondo todavía les falta subir un poquito. ¿Ellos tienen más visión que un cristiano acerca de qué pasa después de la muerte? No hay ser humano o cultura que no haya sido revelado aspectos de la salvación por pura observación. Y en la vida es uno de esos viajes en los que nadie sale vivo. Me encanta esa frase. La vida es un viaje donde nadie sale vivo. Es que no hay
no hay otra. Aquí no hay nadie que sale vivo. Entonces, todas las culturas, todas las tradiciones tienen sus aspectos. Es como, por ejemplo, los seis ciegos agarrándose al elefante. Un ciego se agarra de la trompa y dice, el elefante es como una manguera. El otro se agarra el lomo y dice, ¿el elefante qué dices? El elefante es como una pared. Otro se agarra la cola y dice, el elefante como una pared, estás loco. El elefante es como una cuerda. Pues ahí están las diferentes culturas. El otro se agarra a la pata y dice el ciego, no, si el elefante es como una de estas pilares griegos. Están todos en lo correcto y todos equivocados. Ahí están las diferentes culturas. Ahí agarramos parte del elefante. Parte del elefante y nos creemos que además estamos convencidísimos que nuestra parte del elefante es la correcta y es la verdad. Y no nos damos cuenta, pues eso, que estamos ciegos y tenemos una parte del elefante. Entonces, claro, que en la cultura griega tiene sus aspectos, la cultura taoísta tiene sus aspectos, zenista tiene sus aspectos, etc. ¿Okay? El problema es en el absolutismo de un ciego. No el ser humano está ciego y cuando el ser humano habla en absolutismos, es un ciego guiando a otro ciego. ¿Okay? Freddy, te doy un minuto para que yo me pueda coger 3. Ok, cortico. Creo que para el ser humano, para nosotros es bien importante cuando muramos, cuando un ser querido muere, que muera en paz, que muera con calma. Eso es importantísimo. Cuando te dicen, mi papá murió y me dijeron, murió calmadito, murió en paz. Yo no pude, yo estaba en Australia y no lo pude ver, pero entonces eso es importante para nosotros. Nos da calma, nos da paz en nuestro corazón, no sé, pero nos da. Para mí, lo que quiero traer es el texto de Marcos 9:22, que dice que un espíritu inmundo, un espíritu mudo, mandaba a este joven unas veces al fuego, otras veces al agua, intentando matarle. Y también este espíritu le hacía rechinar los dientes, si lees todo Marcos. La predicación de Noé, ¿qué tipo de espíritu les traía? Un espíritu al agua que los quería matar. Al agua. Claro. Y también hay una predicación en estos días que es un espíritu que te quiere mandar al fuego. Al fuego. Eso es lo que te quería comentar. Y al rechinar de dientes, claro. Y al rechinar de dientes, lo que te hace rechinar los dientes ese espíritu también. Y es hacer espumarajos y más cosas. Eso es lo que quería traer. Que Dios me lo bendiga. Y se dice que el Señor vino aquí no para condenar al pecador, sino para salvar al pecador, pero de repente se toma una pastilla bipolar y cuando venga se le cambia toda la naturaleza y va a coger a todos los pecadores y los va a quemar. Pero si me dice que es el que no ha venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, pero no sé, se tomó algo y ya la siguiente ya va a cambiar de actitud. Y luego decimos, no, pero Dios no cambia. No, ya. Y hacemos del salvador del mundo, hacemos el asesino del mundo. Ok, rapidito, me quedan 3 minutitos. Os cuento lo siguiente. Una chica esquiando en, no sé si era Suiza o Austria. Hay una avalancha y le cubre la avalancha de nieve. Cuando le cubre la avalancha de nieve, ella queda enterrada en un montón de kilos de nieve que le impide respirar. Y pierde el conocimiento. Pierde el conocimiento y al perder el conocimiento, ella, según cuenta la historia, dice que ya no siente presión, ya no siente la presión de toda la nieve sobre ella. Lo que ahora está viendo es a su esposo, ella desde arriba está viendo a su esposo moviendo, tratando de escarbar. Está viendo cómo vienen las autoridades con los bomberos, etcétera, y empiezan a acabar. Está escuchando a la gente, pero ella viéndolo desde arriba, cómo la están buscando, con detectores de metales, con detectores de temperatura, etcétera, cómo lo están, y están cavando. Y de repente, ¡pum!, deja de ver todo. Deja de ver todo y dice que entra en un estado de tal paz y de un amor como nunca en la tierra ha experimentado. Un amor incondicional en el cual ella es aceptada como, con todas sus inseguridades como persona, como una niña, como ella lo explica de esta manera, como que estaba en un lugar que entendí que era mi casa, que era mi hogar, que era de donde yo siempre había pertenecido. En ese momento, su vida aparece delante de ella.
pero de una manera en la cual cada persona desde pequeñita que ha interrelacionado con ella a lo largo de su vida, cada persona, cuando la imagen de esa persona aparece en su vida, también la vida entera de esa persona ella entiende. Por lo tanto, entiende las inseguridades de esa persona, etcétera, etcétera. Y está en esa situación, y ella, según lo dice, yo estuve ahí, no sé, es difícil decir el tiempo, pero si lo querríamos poner en tiempo humano, o en tiempo nuestro literal de reloj, pues días, semanas, porque cada vez que una imagen me venía de cómo me interrelacioné con una chica del colegio, podía ver también las inseguridades de esta chica y qué crearon esas inseguridades. Una de las historias en las cuales ella se enfoca en su testimonio es el siguiente. Cuando su vida va y toca la vida de ¿cómo se llama? De un tío suyo. Este tío suyo la violó. Esta chica tenía 50 años y por 50 años había estado en psicólogos, estaba casada, tenía hijos, pero con psicólogos por esa violación infantil de este tío. Entonces, en esa experiencia, cuando el tío aparece en la recolección de su vida, acordaros que simultáneamente, todas las imágenes, todas esas personas, simultáneamente, al mismo tiempo, ella está recibiendo la información de la vida de esas personas. ¿Qué lleva a esas personas a hacer lo que hacen? Y ella en ese momento dice que le empiezan a venir un montón de información, un montón de imágenes de cómo ese tío fue violado también, cómo pasó esto en su casa, cómo pasó esto en la otra casa, etcétera, etcétera. Llegó un momento en el cual no justificó, pero pudo entender a su tío. Y en esa experiencia en la que estaba, perdonó a su tío, porque pudo entender a su tío, lo perdonó a su tío. Y de repente, cuando ya estaba ahí en su contexto, en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, lo que estuviera, escucha, aquí está, aquí está, aquí está, y de repente todo es oscuro, ¡boom!, siente el peso sobre su pecho y alguien que la saca de la nieve. La llevan al hospital y la reviven. Cuando le pregunta al doctor cuánto tiempo estuve bajo la nieve, dice 15 minutos. Y dice, no puede ser 15 minutos. No puede ser 15 minutos. Hubo tantas cosas que pasaron. No puede ser 15 minutos. 15 minutos estuvo bajo la nieve. Cuando salió del hospital, lo primero que fue a visitar a su tío, que ya era viejito. Abrió la puerta a su tío y le dio un abrazo. Y le dijo, te perdono. Y decía, en 15 minutos, lo que 50 años de psicólogos no pudieron hacer. En 15 minutos. Dios sanó todas mis heridas con aquella persona que me hizo daño. Y le pude aprender a perdonar. En 15 minutos de esa experiencia. Sin embargo, para ella, dice, yo sentí que estaba ahí semanas. Porque para el Señor, ese proceso será como un día, pero para muchos de nosotros parecerán 1000 años. Como para Noé, para Jonás, estuvo ahí dentro del pez infinitamente, por el infinito, por siempre. Y sin embargo solo estuvo ahí 3 días. Como bien decía Juan, Jonás en el pez murió físicamente, podríamos decirlo así, porque la recolección de este poema no es mientras él está dentro, sino que él está describiendo la situación cuando estuvo dentro. Porque cuando estaba dentro no estaba escribiendo esto, era después. ¿Okay? Entonces, el Señor, si os vale esta experiencia de esta chica, ¿okay?, tiene la capacidad, en el contexto donde no tengamos la gravedad, la fuerza de la gravedad que nos tira para abajo en este mundo, y estemos en el contexto de ese amor incondicional, de destruir todos nuestros enemigos. Y todos nuestros enemigos es nuestra envidia, nuestro egocentrismo, etcétera, etcétera. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Nuestros verdaderos enemigos no son de carne y sangre. Son de principalidades,
que nos mantienen a nosotros esclavizados. Ok, os tengo que dejar. Muchísimas gracias a todos. Tenemos que, de hecho, cerrar la sesión así abruptamente porque necesito esta sala de Zoom, esta cuenta de Zoom para abrir la sesión. Así que muchísimas gracias para todos. Que Dios os bendiga. Él es bueno siempre. Bendiciones.